Hola chicas, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas a su última materia a su última clase de la materia de negocios globales. Recuerden que pueden detenerme en cualquier momento si tienen alguna duda o algo para que pueda contestar sus dudas. Caso contrario, bueno, yo me sigo de largo con la explicación. Bien, entonces, hoy nos toca ver propiamente la materia de regulaciones y restricciones no arancelarias. ¿Qué es lo que vamos a ver de las regulaciones y restricciones no arancelarias? Primeramente es importante recordar que para hacer operaciones de comercio internacional tenemos propiamente lo que son nuestras importaciones, exportaciones y que necesitamos la fracción arancelaria para poder saber qué es lo que debo de cumplir, cuántos impuestos debo de pagar cuando yo llego al país. Aunado a esa información precisamente es que tenemos las regulaciones y restricciones no arancelarias. ¿Cuáles son ellas? Según el artículo 17 de tu Ley de Comercio Exterior, son los permisos previos, los cupos, las certificaciones, el marcado del país de origen y las cuotas compensatorias. La finalidad de las regulaciones y restricciones no arancelarias es la de proteger a los productores nacionales, al medio ambiente, a los recursos productivos y a los recursos naturales del país, así como a los recursos históricos. Es por ello que tenemos regulaciones tanto a la importación como a la exportación. Evidentemente son mayores las regulaciones a la importación, puesto que lo que queremos es protegernos. Y a la exportación son pocas. ¿Por qué tenemos a la exportación? Porque es mercancía que debemos de cuidar, que no se lleven de nuestro país porque es parte de nuestro patrimonio, ya sea natural o de nuestro acervo histórico. Bien, entonces, estas medidas de regulación y restricción no arancelaria, ¿en qué consisten? Los permisos previos son una especie de licencias que yo tengo que acudir con la Secretaría de Economía a que me autorice que yo pueda meter cierta cantidad de mercancía por el país en cierto tiempo y en cierto momento. ¿Sale? Me va a dar el documento la secretaría y me va a decir, bueno, tienes 3 meses para importar los 10 kilos que quieres, o tienes 3 meses para importar las 2,000 toneladas que quieres. Eso sí, si te acaban las 2,000 toneladas y aún te queda tiempo, no te voy a dejar meter más. Si te acabas los meses y no te acabaste las toneladas autorizadas, pues tampoco te voy a dejar meter más, porque su finalidad es controlar la cantidad de mercancía que está entrando al país. Ojo, si los queremos utilizar como país para prohibir la entrada de una mercancía, no está permitido. Y entonces los países afectados se pueden quejar sin ningún problema ante la OMC. Entonces, de ahí radica la importancia de conocer cuáles son mis permisos previos o licencias de importación. Bien, por otro lado tenemos los cupos. Los cupos es una cantidad máxima de mercancías que se va a permitir que entre al país. Esto es a nivel general. Yo país voy a permitir que entren 300 toneladas de maíz. Yo país voy a permitir que entren 200 kilogramos de frijol, ¿sale? Y lo puedo limitar a que esos 200 kilogramos pueden ser exclusivos de Perú o exclusivos de Florida o exclusivos de algún lado, o puede ser un cupo general, es decir, yo simplemente digo que voy a permitir 300 toneladas de importación de maíz, no me importa de dónde vengan, pero nada más van a entrar 300. ¿Cómo se otorgan los cupos? Hay dos maneras de asignarlos. Uno es por asignación directa y otro es por licitación pública. Cuando es por asignación directa, tal cual como lo dice el principio general de derecho, primero en tiempo, primero en derecho. Es decir, aquel que quiera hacer importación de esa mercancía acude a la secretaría, solicita parte del cupo, la secretaría se lo autoriza y se hace su operación. Y así sucesivamente, cada importador que quiera traerse mercancía, primero solicita parte del cupo a secretaría, secretaría le da el documento donde la autoriza y ya el importador se encarga de traer la mercancía en el tiempo que la secretaría le está asignando para hacerlo. Si es por licitación pública, esto quiere decir que la Secretaría va a publicar en Diario Oficial de la Federación que se va a asignar cupo a cierta cantidad de mercancías y entonces que hasta cierta fecha se tiene para que todos los que le estén interesados acudan con ella y soliciten el cupo. Entonces van a meter sus solicitudes, la Secretaría recibe todas las solicitudes, las analiza y posterior a el análisis de las solicitudes les otorga el cupo. La realidad es que es muy raro que te otorguen el 100% del cupo solicitado, dado que son por lo general mucho más empresas que a la hora que sumamos lo que cada una de ellas requiere, pues excede lo que la Secretaría va a autorizar. Entonces la Secretaría analiza las solicitudes en medida de poderles proporcionar de manera equitativa y razonable a cada una la cantidad que va a necesitar del extranjero en función de las razones que puso del por cuál requiere esa mercancía de importación y no consumirla nacional.
Trata de la Secretaría de darles lo mayor posible o de preferencia al 100%, pero les comento, como normalmente excedemos ese 100%, es difícil que cumplamos con esa parte. Entonces, por lo general se les da menos de lo solicitado, pero trata de dárseles la mayor cantidad posible de lo solicitado y que se les dé a todos los que metieron solicitud. Obvio, siempre y cuando la solicitud sea razonable. Bien, de ahí las certificaciones. Estas son tan variadas como mercancías existen. Ejemplo, si yo voy a hacer mercancías o productos cuya materia prima es piel exótica, simplemente desde la crianza de los animales con piel exótica, ya necesitamos que el criador tenga un certificado CITES. Por lo tanto, los que hacemos materias o productos terminados a partir de materias primas provenientes de esos animales, debemos de contar también con el certificado CITES correspondiente para poder hacer la comercialización de esas mercancías. Si yo lo que voy a hacer es la comercialización de frutos, verduras y cuestiones del reino vegetal frescos, congelados, lo que voy a necesitar es una certificación de Zagarpa. Y para ello necesitamos una inspección primero y después de esa inspección entonces nos otorgan el certificado de cumplimiento y con eso ya puedo hacer mi despacho de mercancías. Pero si yo lo que voy a hacer es una importación de mercancías, medicamentos, alimentos procesados, enlatados, envasados, eh, cuestiones de cosméticos, secadoras, peines, artículos que tienen contacto con la piel del consumidor, o que voy a poner dentro del consumidor, como lo serían los implantes, los tornillos para las cuestiones de la ortopedia y demás, o propiamente las cuestiones quirúrgicas, pues necesito certificados de salud de que sí cumplo con las calidades necesarias y que no voy a dañar, y entonces puede importarse y comercializarse en México esa mercancía. Luego, el marcado de país de origen es lo que normalmente le vemos a todas las mercancías, la famosa leyenda de hecho en o made in. Y entonces el made in o el hecho en nos indica dónde nació esa mercancía, dónde es originaria, pero también puede ser que nada más diga diseñado en Miami, procesado en Taiwán, y entonces no tiene origen la mercancía porque no cumple con reglas de origen de algún país en específico, puesto que tiene tantos insumos de tantos lados que no hay forma de asignarle un origen, simplemente se dice dónde se procesó, dónde se diseñó, pero no tiene un origen como tal la mercancía y no puede gozar de preferencias. Si es tanto el insumo que tiene de un solo lado, que logra cumplir con reglas de origen, entonces la mercancía puede ser diseñada en un país, pero puede ser sin ningún problema considerarse hecha en otro país totalmente diferente, ¿ok? Entonces no es nada más que la leyenda que le tenemos que poner a las mercancías. La obligación del marcado de país de origen es que esa leyenda la deben de ostentar las mercancías hasta que llegan al consumidor final. Una vez llegando al consumidor final, si el consumidor le arranca, quita, pega, despega, despinta la etiqueta donde está ese marcado, no hay ningún problema, ¿sale? Bien, y de ahí vienen las cuotas compensatorias. Estas son las que son un poquito más complejas. ¿Por qué? Porque la cuota compensatoria se aplica a aquellas importaciones que se realizan en condiciones de prácticas desleales para subsanar daños causados por la importación de esa mercancía en condición de prácticas desleales. ¿Quién paga la cuota compensatoria? El importador que trae esa mercancía en condición de práctica desleal. ¿Quién se queja de que se está viendo afectado por una mercancía y acusa de que posiblemente pudiera ser práctica desleal? El productor nacional. ¿Quién aplica la práctica desleal? El exportador, el vendedor desde su país de origen. La práctica desleal se lleva a cabo en país de origen por parte del exportador y afecta o daña a los productores de ese mismo tipo de mercancía en país destino. Y entonces esos son los que cuando la Secretaría lleva a cabo la investigación y demuestra que en efecto existe práctica desleal, será aplicable cuota compensatoria a esas mercancías originarias de ese país que está aplicando prácticas desleales. Las investigaciones que realiza Secretaría se llevan un promedio de 120 días hábiles. Ojo, ese es el promedio porque es los días que están establecidos conforme a ley. Sin embargo, siempre se solicitan prórrogas para la entrega de pruebas y alegatos por cada una de las partes involucradas en el proceso de investigación y entonces por eso luego se llegan a alargar los procesos. De ahí tenemos las que llamamos otras medidas de regulación y restricción no arancelaria.
Estas otras medidas de regulación y restricción no arancelaria están tipificadas en el artículo 26 de su Ley de Comercio Exterior y son las normas oficiales mexicanas. En todas nuestras mercancías vamos a ver este logo de NOM. Eso quiere decir que mi mercancía está cumpliendo con la norma oficial mexicana correspondiente. ¿Por qué está tipificado en el 26 de Ley de Comercio y no en el 17 como las 5 anteriores? Porque precisamente lo que pasa con esto es que es la única regulación y restricción no arancelaria que está protegiendo al consumidor nacional. Tan así que si una mercancía ostenta alguno de estos logos u otros tantos más según el tipo de mercancía del que se trate, y la mercancía me causa alguna afectación o daño, sin ningún problema puedo decirle a la empresa, oye, subsáname el daño causado por tu producto, por tu mercancía que me diste y que pues, me causó una afectación. Y entonces la empresa, está obligada a subsanar daño, ya sea pasándome una mercancía nueva, sustituyéndola, regresándome el dinero, en fin, diferentes acciones. Si la empresa no da respuesta, por eso en México existe Profeco, y entonces Profeco va a ser quien se encargue de obligar a la empresa a que me subsane daño causado, dado que sus mercancías ostentaban que sí cumplen con las normas oficiales mexicanas. Si yo consumo alguna mercancía que no ostenta ningún logo de norma oficial mexicana o de alguno de sus organismos certificadores, entonces yo soy responsable de lo que estoy consumiendo, puesto que no estoy seguro que la mercancía cumpla, dado que no ostenta el logo. Y entonces, si yo le digo a la empresa que me subsane daño causado, esta sin ningún problema puede decir, no tengo por qué subsanarte nada, dado que tú sabías que no cumplía con la normalidad correspondiente, ¿sale? Y entonces ahí es donde entra en juego el también, oye, si tienes el logo, pero hiciste el uso de la mercancía tal cual lo establece el instructivo de uso del proveedor, porque si no, entonces el proveedor puede también lavarse las manos, puesto que tú no utilizaste la mercancía como se te recomendó que debía de ser utilizada para que no te causara ninguna afectación. Bien, las normas oficiales mexicanas las conocemos a través de la Dirección General de Normas, que es la empresa, o bueno, el organismo descentralizado de Secretaría de Economía que se encarga de vigilar el tema de las normas oficiales mexicanas. A su vez, la DGN se compone con 24 comités consultivos nacionales de normalización y estos a su vez están integrados con diferentes organismos certificadores, cada uno especializado en la mercancía o materia que le corresponde. Y entonces, por ejemplo, todos sus teléfonos tienen que tener este logo de NICE, ¿sale? Este logo de ONCE es para cuestiones de la construcción, este logo de ANSE es para otro tipo de mercancías de comercio internacional. Entonces, cada organismo se especializa en cierto tipo de mercancía y es al que deberemos de acudir para que nos otorgue el documento correspondiente. Oye, ¿y yo cómo sé exactamente cuál mercancía de las que yo tengo es la que deberá de cumplir y con cuál especificación? Es decir, ¿cómo sé si me corresponde una NOM, un permiso previo, una cuota compensatoria? ¿Cómo sé cuál es la que yo debo de cumplir? Bien, para eso les recomiendo meterse acá les recomiendo meterse en la página de CISEX. Déjenla pongo desde el inicio para que... Ok, se meten en la página de CISEX, cisex.gov.mx, y aquí en CISEX se van a meter acá donde dice CISETECA. En la CISETECA vamos a encontrar, por ejemplo, todo el listado de cupos, cupos por producto, cupos por región u otro tipo de cupos. ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Dudas? Ok, entonces, perfecto, chicas, gracias. Ok, entonces, aquí vamos a encontrar los cupos y puedo encontrarlo por producto, por región, es decir, América, Europa y Asia, o los puedo encontrar simplemente los generales, OMC u con aquellos con los que no tengo tratado. ¿Por qué? Porque cuando le pongo cupo por región me va a arrojar propiamente los tratados. Vean, Unión Europea, Asociación Europea, Israel, Japón. Y bueno, con Taiwán no hay tratado, pero sí tenemos cupos específicos con Taiwán. O si los quiero ver por producto, bueno, aquí sí son todos los productos. Entonces, por ejemplo, a la exportación tengo cupos con Colombia, con Japón, con la Comunidad Europea para este tipo de mercancías. Quiero conocer el cupo completo, le doy a la liga y se me va a descargar un archivo de Word o de PDF y ahí encuentro la información al respecto. Para la importación, por ejemplo, de estos aceites,
están en Panamá, Argentina, Costa Rica, Japón, Uruguay. Si se dan cuenta, va por orden alfabético. Mercancías empiezan con la B para exportaciones, tengo todos estos cupos, y luego para importación tengo todos estos cupos con estos países. Cuando dice unilateral, quiere decir que aplica a todos los países, independientemente de dónde venga la mercancía. Cuando tiene un país en específico, es que este cupo aplica solamente para estas mercancías con este país en específico, ¿sale? Y aquí en la liga es donde vamos a encontrar la información correspondiente. Entonces vean cómo sí está bastante largo el listado de toda la mercancía que tiene cupo. Luego vamos a encontrar, aquí donde dice diversas regulaciones, vamos a encontrar todas esas otras que estábamos mencionando, tales como las normas oficiales mexicanas, que aquí lo que vamos a encontrar es el acuerdo de NOM y toda la regulación que tenemos de las normas oficiales mexicanas. Pero si yo quiero conocer exactamente si mi mercancía le aplica una norma oficial mexicana o no, me meto en Secretaría de Economía, le pongo aquí donde dice catálogo de normas oficiales y me va a mandar a esta página, economía-nom.gov.mx. Déjenme regreso a cómo me manda a la página para que vean. Esta es la liga a la que me manda, ¿sale? economía-noms.gov.mx. En esta liga yo lo que voy a hacer es seleccionar que quiero ver por dependencia, porque normalmente aparece así, entonces yo selecciono que quiero por dependencia y le doy a aceptar. Y entonces me va a aparecer para cada una de las secretarías que se encargan de ver cuestiones de normas oficiales mexicanas, cuántas normas ya existen con ellas, cuántas están de emergencia, es decir, que funcionan solamente por un periodo corto para contrarrestar o contener cierta contingencia que se está dando, y una vez acabado ese periodo de emergencias dejan de tener vigor o validez, y las que se encuentran en proyectos, ¿sale? Las que están apenas en elaboración, en ver si es factible o no, cómo se tendría que hacer, ante quién y demás. Pues bien, entonces, si yo quiero conocer, por ejemplo, cuáles son las normas que tiene Secretaría de Turismo, que solamente tiene 8, pues me pongo aquí y entonces me aparece cuáles son las normas y a qué tipo de mercancías aplican. Si quiero conocer en mayor detalle a qué hace referencia, por ejemplo, las de economía, y yo quiero conocer, por ejemplo, la norma 151, aquí está. Los requisitos que deben observarse para la conservación de mensajes de datos y digitalización de documentos, ¿sale? O si yo quiero conocer la norma que existe para el café, bueno, pues aquí está, es la 149. O si yo quiero conocer la norma que sirve para las bebidas alcohólicas, es la 144. O si yo quiero saber cómo tienen que estar etiquetados los cosméticos, mira, resulta que esta es una norma que va en conjunto con Secretaría de Salud. Y entonces tú te metes en el enlace azul y aquí vas a ver otra vez el archivo, ¿sale? Nos dice desde cuándo se publicó, cuándo entró en vigor, cómo está funcionando. Y entonces estos son los comités que regulan esa norma, ¿sale? Ante ellos hay que acudir para ver qué debo de hacer para cumplir esa norma. Y aquí voy a descargar el cuerpo de la norma. Y ahí está, mi norma oficial mexicana, los considerandos, que se trata de una norma oficial mexicana, qué es lo que contiene mi norma, cuál es su objetivo, cuáles son sus referencias, cuál es la definición, qué se entiende por consumidor final, denominaciones, etc. Y después de toda esta información, voy tantito, Brenda, y después de toda esta información ya me dice entonces ahora sí quiénes tienen que cumplir con la norma, cuáles son los requisitos para cumplir la norma, y aquí viene toda la información que yo tengo que consultar, ¿sale? Cómo van a evaluar que estoy cumpliendo con la norma, si hay que someterla a un examen, solamente es un etiquetado, etc. ¿Ok? Y aquí me dice métodos de prueba para la determinación. Con ellos es con los que tengo que ver. Si se dan cuenta es de etiquetado, entonces solamente tengo que ir con unidades verificadoras del etiquetado. Brenda, dime, ¿cuál es tu duda? Ok. Lo que estoy explicando está en la página de economía-noms.gov.mx. Y la otra página que estamos visualizando es la de cisex.gov.mx. Las demás pueden ver lo que estoy proporcionándoles. Sí, las demás sí. Ok, perfecto.
Ok, entonces, aquí en economía entonces es donde voy a encontrar toda esta información, ¿sale? Y así cada una de mis normas oficiales mexicanas. Me regreso a CISEX. Además de las normas oficiales mexicanas, ¿qué voy a encontrar en la CISETECA? Los permisos. ¿Se acuerdan que mencionábamos permisos previos? Tengo los de Secretaría de Economía, que son para la importación y la exportación, o los que son con otras dependencias, llámese Secretaría de Zagarpa, Sedena, Semarnat, de Energía, Educación, Salud, Comunicaciones y Transportes, o la propia Psicoplafes, que no es una secretaría, pero que trabaja en conjunto con las secretarías para las cuestiones de las inspecciones dentro de la aduana. Y entonces aquí también yo me voy con al link y me va a aparecer cuál es el acuerdo y cuál es la mercancía que debe de cumplir con una inspección de Zagarpa, por ejemplo. ¿Sale? Bien, esta es la parte de cómo yo encuentro las normas por separado. Pero si yo quiero saber exactamente mi mercancía, con qué debe de cumplir, si le toca un permiso o qué en específico, de ahí radica la importancia de la clasificación arancelaria. ¿Se acuerdan que lo mencionábamos hace 2 sesiones? Entonces yo me meto aquí en el link que dice tarifa, ¿sale? Es el que ya habíamos visto, cisex-karen.org.mx, lo habíamos visto en la clase de la semana 4. Y entonces yo me meto en cualquier mercancía, o sea, en la fracción arancelaria de la mercancía que quiero consultar. Denme chance que se trabó mi máquina. Ahí está. Ok, entonces me meto en cualquier mercancía que yo pretenda consultar, abrimos los enlaces que me va proporcionando y una vez que llego al producto terminado me va a decir, bueno, tienes restricciones. ¿Cuáles son esas restricciones? Y aquí, por ejemplo, tenemos una norma oficial mexicana. A la exportación tenemos nada más que cumplir con una... ok, nada más nos está hablando de que en Corea es donde tendremos que cumplir con una cuestión, tendremos que estar en el padrón de importadores, no tiene cupos, no tiene alguna otra cuestión en específico esta, por ejemplo. Pero si me voy al tema de pieles, por ejemplo, vamos a ver algún, bueno, este es de bovino, no creo que tenga mucha información. Vamos a ver, acá. Y entonces, si yo me meto a ver la información, me voy a dar cuenta que el bovino no tiene CITES, pero sí tiene norma oficial mexicana y sí tiene un permiso para traerlo de Japón, ¿sale? Si me voy a alimentos, por lo general es donde van a aparecer mis cupos, entonces déjenme me regreso. Anterior. Aquí están. Productos del reino vegetal, productos de las industrias alimentarias, bebidas, etc. Azúcares. Y entonces, por ejemplo, la melaza de caña, ¿sale? Tiene un padrón sectorial, tiene un cupo, si lo quiero traer de Comunidad Europea, y tiene algunas otras restricciones a la importación, ¿sale? Entonces, así es como me doy cuenta que tiene que cumplir mi mercancía y que no tiene que cumplir mi mercancía, si estoy obligado o no. Puedo verlo por fracción arancelaria, nada más la indicación de qué debo de cumplir, y ya una vez estando dentro de la descripción, por ejemplo, esta sí tiene cupo de cualquier país en la importación y además tiene específico para Colombia y para Japón, ¿sale? Y lo mismo para exportar a Colombia y a Japón. Yo podría irme también a la CISETECA y buscar el texto del cupo para conocer qué pasa o cómo debo de hacerle para cumplir ese cupo, ¿sale? Entonces, esta es la información realmente que yo debo de conocer de cómo tengo que llevar a cabo mis regulaciones y restricciones no arancelarias. ¿Dudas hasta aquí, chicas? Perfecto, pues bien, con eso cerramos lo que vendrían siendo los temas de nuestra materia. Si se dan cuenta, como se los comentaba al inicio, la unidad más pesada realmente era la última porque era la que tenía los temas más técnicos. Las anteriores eran un poquito más ligeritas, pero lo que me interesaba era realmente aportarles la información necesaria para poder llevar a cabo sus operaciones y los negocios internacionales. Relativo al proyecto final, les recomiendo que no sean muy rolleros, es decir, pongan lo esencial, lo necesario. Si hicieron investigación y leyeron un chorro de información, pongan lo importante de toda esa información que leyeron. No se avienten mucho rollo. Mientras más
gráfica, visible y concreta sea la información de su proyecto, mejor, ¿sale? No es necesario que tenga mucho rollo. Además, lo que deben de entregar es un resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo tiene que tener la información esencial para ayudar al jefe a decidir si se avienta el negocio o no. Y no necesitamos, por ejemplo, las cuestiones políticas, sociales del país que tengo pensado, no necesito describir cuánta población tiene y la religión y cuántas personas son de una religión y cuántas son de otra. No, a ver, espérame, ya analicé todo eso. El que sean de otra religión afecta al producto que yo quiero enviar, sí o no, y por qué. Si sí, pongo el por qué me afecta, porque es importante. Si no le pega a mi negociación, entonces nada más hacemos referencia a que hay que considerar que son de otra religión, pero que no afecta a mi negociación, ¿sale? Entonces, no hay necesidad de poner todo el rollo y convertirnos en expertos copy-paste, sino demostrar análisis de la información para toma de decisiones. Finalmente, la materia es negocios globales y la forma de tomar negocios, de hacer negocios es tomando decisiones. Su proyecto es lo que debe de tener la información necesaria para ya la decisión que ustedes tomaron en función de la investigación que hicieron. ¿Sale? Y bueno, les recuerdo, no tenemos examen, por lo tanto, nada más me falta que me entreguen su proyecto final y con eso terminamos o damos por concluida esta materia este domingo. Dime, Aide. Ah, es que lo puedes subir, no, lo puedes subir en esa, hacerlo como presentación de PowerPoint o subir resumen ejecutivo. Prefiero que suban resumen ejecutivo. Sí, es que el PPT es para cuando es presencial y entonces sí tienen que exponer su proyecto, pero no lo vamos a exponer. Me lo van a mandar nada más a mí. Perfecto. Gracias, Aide. ¿Alguna otra duda? No, perfecto. ¿Las demás chicas, alguna otra duda que tengan? Bien. Entonces, pues si no hay más dudas, les deseo un excelente fin de semana. Ah, el dilema ético. Lo que pasa es que el dilema ético aparece ahorita oculto porque si lo dejábamos abierto, todos los que no participaron iban a querer participar en estos días, pero el domingo se cierra y el lunes en la mañana ya aparece otra vez que lo puedan ver todos para que puedan ver su calificación del dilema ético. La realidad es la siguiente, quienes hicieron sus 3 participaciones les fue muy bien, pero quienes les faltó una o la hicieron a medias o cuestiones por el estilo son los que les afectó un poquito en calificación, ¿sale? Por no cumplir con los requisitos de participación. Pues ahorita por el momento no se ve, pero más adelante sí se van a ver. Sí, eran 3, la tuya y contestarle a 2 de tus compañeros. Ok, va. Entonces, pues si no hay ninguna inquietud más, les deseo un excelente fin de semana. Espero sus proyectos el domingo en la noche y para el martes en la mañana ya tendrán su calificación final de la materia. ¿Sale? Y espero encontrármelas más arriba. Cualquier cosa, pues tienen mi correo y quedo atenta a sus inquietudes.